La arquitectura de la vida puede tener muchos caminos y en ello nuestros sentidos juegan un papel muy importante. Sin embargo, las buenas o malas decisiones son nuestra responsabilidad, por lo que oír no es suficiente. Hay que aprender a escuchar. Esto es Voz de Cambio. Atrévete a escuchar la voz para mejorar tu vida y la de los tuyos. ¿Cómo podemos aprender verdaderamente a vivir y buscar la presencia de Dios? Muchos en nuestra temporada de hijos de Dios, pues a veces andamos encendidos y a veces andamos apagados. Y realmente lo único que indica es pues que andamos sobre emociones. Y la palabra de Dios es muy clara. Dios no es un Dios de emociones. Dios es Dios de palabra. Y su palabra dice, y eso se hace. Y cuando tú obedeces la palabra de Dios y perseveras en ella, entonces siempre estás encendido. Amén. Vamos a ver un ejemplo pues muy poderoso, de alguna manera viendo hacia el pasado, viendo lo que Moisés tuvo que hacer con el pueblo de Israel. Y no cabe duda que era un intercesor muy persistente, la verdad, muy ungido, como diríamos acá en este tiempo. Pero sí entendiendo pues de que eso tenemos que aprenderlo de él. No es nada más, qué bonita historia, no. ¿Qué mensaje me queda? ¿Qué enseñanza me queda? En ese sentido tenemos que abrir nuestra mente y pedirle al Señor que abra nuestra mente, que abra nuestro corazón para que podamos aprender de estos hombres de Dios que hicieron cosas que hasta la fecha, después de Moisés, solo Cristo las pudo haber hecho. Amén. Acompáñenme, es Éxodo 33, versículo del 1 al 3. Les doy el contexto histórico. En Éxodo 32, el pueblo de Israel, como Moisés se fue 40 días y 40 noches al monte Sinaí con el Señor, pues, y les digo la historia triste, porque es la historia triste al principio, ¿no? Todas las batallas en el Señor a veces comienzan muy confusas o muy dolorosas a veces, pero terminan en victoria si Cristo está en el asunto. Si Cristo está en el asunto, termina en victoria. Amén. Y les doy el contexto. Vamos a comenzar a leer en Éxodo 33, pero en Éxodo 32 nos describe cómo el pueblo de Israel, a escasos 3 meses de haber salido de Egipto, y después de 40 días y 40 noches que pasó Moisés en el monte Sinaí con el Señor, pues los señores quisieron hacerse un ídolo. Y pues muchos sabemos la historia del becerro de oro. Hasta la primaria nos la contaron, ¿no? De que juntaron todo el oro del pueblo, digo, para no leer todo el capítulo, y Aarón, otro de alguna manera desobediente o temeroso más bien, porque hay un problema realmente. Hay hombres de Dios y hay hombres de Dios, o sea, no me estoy refiriendo a pastores, me estoy refiriendo a aquí y de aquel lado, que los domina muchas veces el temor. Y uno de esos hombres era Aarón. La primera objeción que le puso Moisés, que por qué hizo el becerro de oro. Ya sabes cómo es este pueblo rebelde. O sea, la investidura que él tenía como sacerdote, pues no le funcionó mucho. Entonces, debemos de ser no negociables con las cosas de Dios. Si Dios quieres que se mueva en tu vida, tú debes de aprender a no negociar con el mundo, a no negociar con tu familia, a no negociar con tu trabajo, a no negociar con nada por encima de Dios. ¿Quieres ver la presencia de Dios en tu vida? Aprende a no negociar. Es no negociable lo que Dios me dice en su palabra y verán cómo el poder de Dios se mueve en tu vida. Pero si a la primera de cambios te tiemblan las piernitas, entonces no pidas que el hombre de Dios, que la presencia de Dios esté en tu vida, porque es la verdad. Amén. Entonces ya vimos el contexto. En Éxodo 32 los jóvenes juntaron el oro de todo el pueblo para hacerse un becerro. Bajó Moisés muy molesto porque Dios le dijo, baja con ese pueblo que sacaste de Egipto. Ya lo andaban regañando al Moisés, porque ya me están traicionando ahí abajo. Y bueno, después de esa desilusión tan grande de Dios y de Moisés,
comienza la historia en Éxodo 33. Dice, el Señor le dijo a Moisés, Éxodo 33 del 1 al 3. El Señor le dijo a Moisés, váyanse tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto. Suban a la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y Jacob. A ellos les dije, daré esta tierra a sus descendientes. Enviaré un ángel delante de ti para expulsar a los cananeos, a los amorreos, a los hititas, a los fereceos, a los heveos y a los jebuseos. Suban a la tierra donde fluye la leche y la miel. Sin embargo, dice, yo no los acompañaré porque son un pueblo terco y rebelde. Si lo hiciera, seguramente los destruiría en el camino. ¿Cómo está la iglesia del día de hoy respecto a estos 3 versículos? ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo estás tú respecto a estos 3 versículos? ¿Sigues siendo rebelde? ¿Sigues haciendo tu voluntad? ¿Cómo andamos? ¿Cómo estamos delante de Dios? Y veamos 3 cosas que hizo Dios. A pesar de que ella les había advertido de la idolatría, ya les había advertido el pacto con ellos de alguna manera, Dios hizo 3 cosas. Una, no los destruyó. 2, todavía prometió seguirlos protegiendo. Ahí está operando la misericordia de Dios. Y 3, darles la tierra prometida. A pesar del pueblo desobediente que era el pueblo de Israel, y yo les digo honestamente, cuando ven en los capítulos de Jueces, si gusten leer Jueces, van a decir, y entonces el pueblo volvió a hacer lo malo delante de Jehová. De eso se trata todo Jueces, ¿eh? ¿Y qué te habla tu vida? ¿Qué te habla tu vida? Y volví a hacer lo malo delante de Dios. Y es la verdad, pues. El ser humano que no busca ser gobernado por el Espíritu, sino que busca mezclar las cosas del Espíritu con la carne, finalmente sale desobedeciendo. Pero bueno, gracias al Señor, ahí en la presencia de Dios hizo todavía 3 cosas por el pueblo de Israel. No se desdijo, los siguió protegiendo y les dijo que les iba a dar la tierra prometida y que aparte de eso iba a ir un ángel delante de ellos. Ahora, quiero describir un poco cómo la Escritura habla de cómo se manifestó el corazón de Dios respecto al pueblo de Israel. Viene una paráfrasis en Isaías 63:9. Ya saben, pura palabra, no hay para dónde. Isaías 63:9 en una versión que se llama NTV, lo puse, bueno, dice la palabra lo siguiente, dice, cuando ellos sufrían, Él también sufría. Cuando Él peca, no dice que Él pecaba, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Cuando ellos sufrían, Él también sufrió. Él personalmente los rescató. En su amor y su misericordia los redimió, los perdonó, los santificó. Y los levantó y los tomó en brazos a lo largo de los años. Y los tomó en brazos a lo largo de los años. ¿Qué quiere decir esto? Que la misericordia de Dios y la gracia que Él impartió con el pueblo de Israel es muy similar a lo que lógicamente Jesucristo pues no cubrió los pecados, sino los quitó delante de su presencia. Pero veamos que la misma naturaleza de amor y de misericordia que el Dios Padre manifestó al pueblo de Israel, Jesucristo a través de la obra redentora de la cruz, muestra una misericordia que es nueva cada mañana, simplemente por su amor, simplemente por su sacrificio en la cruz. Ahora, ¿a dónde quiero llegar con esta primera parte?
ellos dieron cuenta de algo. Que la razón de que Dios se les ocultara o que se ocultara la presencia de Dios eran por dos situaciones. Primero, dice, debido a su olvido, incredulidad o perversidad, Dios nos quita el gozo de su salvación. Así como lo hizo con Israel, así pudiera hacerlo contigo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora en ti, y cuando tú pecas o cuando tú te vuelves negligente con tu relación con Dios, tu espíritu que está dentro de ti se contrista. Y es lo que uno siente cuando se aleja de Dios o cuando tu vida no toma el camino que Dios espera que decidas. Y eso en el Antiguo y el Nuevo Testamento es evidente. Y dos, ¿por qué Dios oculta? Y quiero darles a entender este punto. Cuando yo digo oculta la presencia de Dios, es que debemos de entender algo. Como en el tiempo de Moisés, Dios se ha movido en iglesias en el Nuevo Testamento con igual poder, pero no se oculta a causa de la condición de la iglesia que lo clama. Mucha gente quiere avivamiento, pero no quiere buscar a Dios. Todo el mundo quiere avivamiento, pero no quiere estar en orden con Dios. Y mientras que el pueblo no esté en orden delante de Dios, la presencia tangible de Dios no va a venir a esa iglesia. De verdad hay un mover especial en aquella iglesia que le busca, aquella iglesia que ora, aquella iglesia que intercede unos por otros. Y eso es lo que yo los quiero exhortar esta mañana. Verdaderamente yo los quiero exhortar a que entendamos que las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros son mucho mayores a lo que nosotros podemos creer o pensar. Pero todos y cada uno de nosotros tenemos que entender algo. Si nosotros no estamos dispuestos a buscar y tener una mayor consagración, Dios no se va a mover en tu vida. Dios no va a hacer nada que te pueda sorprender. Tú tienes que entender que Dios espera una mayor consagración de tu parte hacia Él. Y estos temas no nos gustan tal vez. Todos queremos alabar y reunirnos y vernos juntos y compartir un buen tiempo. Pero la realidad es la cosa, que el motivo de nuestra reunión es Jesucristo. Nuestra reunión es Jesucristo. No importa, no vengas a convivir si quieres, pero ven a ver la cara de Cristo aquí de verdad. Porque yo oro porque esta iglesia se encienda su corazón de fuego por la presencia de Dios y que todos los días derrame lágrimas en sus ojos. Esa es la temperatura espiritual tuya. ¿Y cómo está tu temperatura espiritual? ¿Tienes fuego en el corazón y lágrimas en los ojos o no? Todos los días. ¿Tienes fuego en el corazón y lágrimas en los ojos? Entonces estás apagado. Ya estás hecho un cristiano cultural, y perdóname que lo diga. Pero debemos de entender que Dios no vino a la tierra a morir por ti y por mí para tener seguidores, para que le hagas un like a la página de la iglesia. No, Él vino a salvar tu vida. Él vino a morir por ti. Él vino para que tú te levantaras como poderoso y oraras y clamaras para que el cielo venga a la tierra. Para eso te salvó. No es para que le des like a la iglesia. Amén. A eso vino Jesús. A eso vino. No vino a que vamos a qué bonitos somos, qué santos somos y cómo alabamos bonitos todo. No, eso no vino Cristo. Vino Cristo a que tú y yo nos levantemos en poder en el nombre de Jesús para que el cielo venga a la tierra. A eso vino Jesús. Así que despierta tú que duermes y levántate, y entonces te alumbrará Cristo. En eso tenemos que pensar. Porque eso del cristiano cultural cada vez se ve más en la iglesia, y perdónenme que se los diga. Amén, aleluya. ¿Y eso qué? ¿Eso de qué te sirve? Eso no te salva. Eso no te acerca a Dios. Perdonen, pero es la verdad. Dios quiere gente comprometida con su reino.
Dios, escuchen, Dios quiere gente comprometida con su reino. ¿Estás comprometido con el reino de los cielos o se te complica? Ya me escucharon esa palabra que se les complica, ¿verdad? Debemos queremos que no, es que Dios me va a bendecir y Dios esto y Dios lo otro. Yo te pregunto, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu relación con los demás? ¿Cómo está tu relación con tu esposo o con tu esposa? ¿Cómo está tu relación con tus hijos? Ahí vemos la unción en tu casa. ¿Sí o no? De eso se trata. Eso es lo que hizo Moisés. Eso es lo que hizo Moisés. Fue un intercesor radical, que ahorita vamos a verlo. Voy a dar una primera reflexión de todo esto. Lo que Dios le estaba proponiendo a Moisés y al pueblo de Israel era una transacción. Se lo voy a leer como lo escribí aquí. Dice, si ellos quedaban satisfechos con el arreglo de que yo ya no voy a ir con ustedes, es lo que le está diciendo el Señor a ellos, ya no voy a ir con ustedes, va a ir un ángel para que los cuide, ¿ok? No les vaya a pasar algo a los nenes, ¿ok? Entonces, pero yo los voy a bendecir, los voy a cuidar, ¿sí? Les voy a dar la tierra prometida, ¿sí? Y les voy a librar de todos sus enemigos. Ese es el trato. Si el pueblo de Israel hubiera aceptado este trato, estaba demostrando, y perdonen que lo diga, de que ellos amaban más las bendiciones de Dios que a Dios mismo. ¿Cuántos de nosotros amamos más las bendiciones de Dios que a Dios mismo? ¿Cuántos? Si fuéramos honestos, varios levantáramos la mano aquí. ¿Sí o no? En eso pensar, en eso pongamos la mente. No que, ya se me hizo tarde, es que esto, es que... No, pongamos las mentes en el orden correcto. Yo en la mañana a los muchachos les decía, pongan el reino de Dios y su justicia cuando salgan del centro. Porque si lo primero que hacen cuando salen del centro es, voy a chambear, voy a hacer esto. Filipenses 4:6, ¿qué es lo que les dije? Deshacerse de todo afán y todo en petición y ruego delante de Dios, y Él entonces les dará la paz que sobrepasa todo entendimiento y guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Pero en eso fallamos, no nomás los chicos del centro, que salen después de un año o después de 6 meses. Todos los que estamos aquí salimos y con un afán. Debemos de aprender que si queremos ver la victoria en nuestra vida física, que es aquí, tenemos que entender, decidiendo el reino de Dios y su justicia primero y después todo lo demás. Entonces no voy a trabajar. No, claro que sí, pero vas a trabajar conforme al orden divino, no vas a trabajar conforme a tus fuerzas. Amén. ¿Sí me explico? El entendimiento que Dios quiere que baje a su corazón es de que en este día salgas por esa puerta y pongas a Dios primero en todo. Porque si no lo haces, vas a terminar en este mundo envuelto de su propio afán. Y cuando te afanas, te olvidas de Dios y te preocupas por lo que no te debes de preocupar. Y como les digo, cada uno de nosotros estamos pensando en nuestras propias necesidades, en nuestra propia situación personal, cada uno de nosotros. Ahora, yo les digo, siendo honestos, ¿a quién no le agrada más las bendiciones de Dios que a Dios mismo? No es cierto. Haz un examen de conciencia. Y si te das cuenta que hay algo de eso, arrepiéntete. Y entonces vas a entender y reconocer en dónde estás parado. Y eso es un principio de cada uno de nosotros, de que podemos darnos cuenta quiénes somos delante de Dios. Parte de las oraciones es eso, es Señor, descúbreme todos esos pecados ocultos que hay en mí para entonces tener revelación quién soy delante de ti. Porque muchos decimos que no, yo soy muy bueno, yo soy muy buen marido, no, yo soy muy buen pastor, no, olvídate.
Entonces ya no sabes cuando de repente la justicia propia te enreda y te confundes. ¿Me explico? Por eso es tan importante tener clara esa parte. ¿Quiénes somos delante de Dios? Y bueno, hablando del pueblo de Israel, dice, ellos sabían que la bendición más grande para ellos es de que la presencia de Dios fuera con ellos. ¿Y por qué? Porque la presencia de Dios era como una bandera que como nación los identificaba del resto de los pobladores de la tierra. ¿Sí? Porque era el único pueblo que de día iba una nube de su presencia donde iban caminando, y de noche era el único que tiene una columna de fuego que alumbraba a todo el pueblo de Israel, que evitaba lógicamente que se desgastaran sus vestiduras y hasta las sandalias de sus pies que no se desgastaran. Ellos se dieron cuenta que la presencia de Dios era más importante que llegar a Canaán, que la presencia de Dios era más importante que la leche y que la miel, que era más importante la presencia de Dios que todas las posesiones que Dios les iba a dar. Ahora yo les pregunto, ¿para ustedes qué es más importante? Pregúntate, ¿a qué vine a la iglesia hoy? ¿A qué viniste a la iglesia? ¿A buscar a su presencia? ¿O para que digan que vine a la iglesia? Y entonces con un corazón rendido, entonces vas a comenzar a conocer su presencia. Lo que yo le digo al Señor, yo quiero que le muestres el corazón a su gente, que tu pueblo conozca tu corazón, que reconozcan ellos la necesidad de tu corazón que se ha derramado en ustedes. En eso pensemos. Ahora, ¿qué hizo el pueblo de Israel? ¿Qué hizo? Fíjense, ya se dieron cuenta ellos que era más importante la presencia de Dios que la leche y la miel, que era más importante Dios que las posesiones que le iba a dar, que era más importante la presencia de Dios que los protegiera un ángel. Fíjese lo que hizo el pueblo de Israel. Éxodo 33 del 4 al 6 dice: cuando los israelitas oyeron estas palabras tan duras, hicieron duelo y dejaron de usar joyas y ropa fina, pues el Señor había dicho a Moisés que les dijera: ustedes son un pueblo terco y rebelde. Si yo los acompañara, aunque fuera un solo instante, los destruiría en el camino. Gloria a Dios por la sangre de Cristo. Gloria a Dios, santo. Dice: quítense las joyas y las ropas finas mientras decido qué hacer con ustedes. Dice: así que desde el momento que partieron del monte Sinaí, los israelitas dejaron de usar joyas y de ponerse ropa fina. Entraron, como dice en el templo de Samuel, se vistieron en ceniza y en cilicio, o sea, en luto, en un estado de muerte. ¿Y sabe qué significa eso? La palabra de Dios en Cristo dice: ya no vivo yo, sino Cristo en mí. ¿Y por qué te sigue aflorando la carne? ¿Se dan cuenta? Ya no vivo yo, dice. Entonces tienes que permitir que la palabra de Dios a través de la persona de Jesús florezca en ti, y que tú estás muerto. El bautizo es eso, es muerte con Cristo, con resurrección de Cristo. O sea, muerto a tus pecados y resurrección en Cristo Jesús. Yo sigo viendo mucha gente que se sigue levantando de los muertos. Y eso tenemos que darnos cuenta cada uno de nosotros. Tenemos que ser intencionales. ¿Por qué les digo esto? Sobre todo acá, jóvenes, adultos, mayores. Tenemos que decidir algo el día de hoy. Queremos la presencia de Dios en nuestra vida. Tenemos que lo que nosotros queremos rendirlo. Aprender a rendir cosas los hace un carácter. Si aprendemos a rendir nuestra vida, jóvenes y adultos, aprendemos a vivir a la manera de Dios. Bueno, yo quiero hacer esto, yo, Manuel, deseo hacer esto, pero yo sé que la palabra de Dios me dice que tengo que hacer aquello. Entonces me sujeto a la autoridad máxima que es la palabra de Dios a través de la persona de Jesús. ¿Saben por qué? Porque dice la palabra de Dios. ¿Qué decía Jesús? El que me ama, ¿qué? Más fuerte, ¿qué? El que me ama, ¿qué? Me obedece. Y entonces no lo amas. No lo amas. Cada vez que haces algo en contra de su voluntad y su palabra, no lo amas. Dice, lo estás despreciando.
No has muerto al silicio ni a ceniza, ¿verdad? Entonces, en eso debemos de pensar. Eso que estoy haciendo en la escuela, o si estoy en la escuela, o si estoy en el trabajo, está bien. ¿Qué dice la palabra? Entonces, si desde muy joven comienzas a dejarte moldear por la palabra, entonces el poder de Dios va a ir en aumento. Cada vez más en tu vida. Solo por obediencia, solo por amor. Y ojo, yo siempre lo digo porque lo aclaro. No se trata de religión, se trata de una relación profunda de amor. Si tú amas a Dios, tú tienes que soltar muchas cosas que tú sabes que te estorban para seguir creciendo en el conocimiento de Dios, para que verdaderamente comienzas a vivir la vida que Dios preparó para tu vida. Pero si no lo rendimos, vamos a seguir fracasando en nuestra vida. Y es triste porque la palabra de Dios dice en Isaías: y tú guardarás en completa paz aquellos cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Y por qué dice pensamiento? ¿Por qué no dice obras? Porque en la mente se comienzan a gestar las decisiones y lo que hacemos. Entonces, cuando nosotros sujetamos nuestra mente, decimos: híjole, quiero hacer esto, aquello, pero yo sé que es en contra de la voluntad, me sujeto y aguanto. Y entonces viene un mayor peso de gloria para tu vida. ¿Me expliqué? Mayor peso de gloria. ¿Qué significa eso? Más convicción de condición delante de Dios que te va a permitir entender que viene algo mejor para tu vida. Pero si no lo rindes, no lo vas a descubrir. Si no lo sueltas, no lo vas a poder experimentar. De verdad, hay cosas que yo se los quisiera decir con situaciones personales, pero no, aquí es el trono de Dios. Yo estoy nada más compartiendo lo que Dios habló. No se trata de lo que Dios ha hecho en mi vida, se trata de lo que Dios quiere hacer en la tuya. Pero si aprendemos y reconocemos y entendemos y nos rendimos, ríndanse. De verdad, lo mejor que puedo hacer en tu vida es rendirte. Es lo más glorioso. Porque cuando te rindes, comienzas a ver el avance del Señor en tu vida. Comienzas a ver la gracia que Dios va a operar en tu vida. Y así fue. Ahora, el ejemplo que Moisés nos da en el versículo 7, se los voy a leer. Dice, versículo 7, y Moisés, al viendo la situación, ya estamos de acuerdo que Dios decía en estos versículos: no sé qué voy a hacer con este pueblo rebelde. Y por otro lado, ya le estaba dando una sentencia de que váyanse, los voy a bendecir, pero ya no voy a ir con ustedes. ¿Sí me explico? Ahora, lo que decidió Moisés fue fundamental para el avivamiento que vivió el pueblo de Israel. Versículo 7 dice: y Moisés tomó al tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llevó al tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. O sea, ¿qué hizo? Les voy a decir literal. Agarró su tienda personal. Moisés vivía en una tienda en el desierto, ¿están de acuerdo, no? Agarró su tienda donde él dormía y la quitó de medio del pueblo y se fue lejos, y puso su tienda personal. De cuenta que me llevó mi cama, mi sofá y donde yo duermo, y ahí él comenzó a clamar a Dios por el pueblo de Israel. ¿Qué habla del corazón de Moisés? Aquí está hablando Dios en su palabra el corazón que tenía Moisés. Un verdadero intercesor por el pueblo de Israel. Yo estoy aprendiendo de él cómo interceder por ustedes. De verdad, o sea, a mí me conmovió, ahorita más adelante se lo voy a leer, o sea, me conmovió la determinación con la cual él dijo: no voy a hacer, no sé cómo le voy a hacer, pero yo voy a tomar medidas extraordinarias para que Dios se reconcilie con su pueblo, y yo voy a hacer una búsqueda radical de Dios. Es lo que decidió Moisés. Y entonces a mí me inspira a hacer más. ¿Y a ti? ¿Qué te inspira a hacer eso? Esto es lo que hizo Moisés. Y entonces es cuando uno se da cuenta que cuando el Espíritu Santo comienza a tratar con tu vida, con cualquiera de nosotros,
Cuando verdaderamente tú buscas tener una relación con Dios verdaderamente radical, como lo hizo Moisés, de levantar su tienda personal, irse lejos del pueblo de Israel para buscar a Dios allá y clamar por ellos, interceder por ellos, para que entonces Dios pudiera, de alguna manera, la decisión radical del corazón de Moisés moviera misericordia para que se reconciliara el pueblo de Israel con el Señor. Entonces, cuando verdaderamente hay algo, tú comienzas a poner prioridades en tu vida. Comienzas a decir, es no negociable mi reunión de los viernes. No es negociable mis 30, 40 minutos mínimo de devocional diario encerrado en mi cuarto. Comienzas a tomar prioridades. Cuando verdaderamente comienzas a determinarte, el Espíritu Santo te lleva más. Pero tú tienes que tomar una decisión. ¿Me voy a dejar moldear por Dios o no? ¿Me voy a poner en los brazos del alfarero, en la mesa del alfarero para entonces ser transformado o no? Entonces, todos esos cambios que comienzan a surgir en tu corazón verdaderamente muestran que Dios ya está obrando en tu vida, que Dios ya te está moviendo a más, pero nosotros tenemos que hacer decisiones radicales. Y lo que menos se escucha, y perdona que lo diga, es radicales con Dios. Todos queremos alabar y bendecir. Sí, qué padre, ¿no? Nos juntamos todos y es una bendición estar juntos todos. Pero tenemos que tomar en lo particular y en lo congregacional decisiones muy radicales. ¿Para qué? Para que entonces la presencia de Dios llene sus vidas. Que cuando oremos por un enfermo verdaderamente se sane. Que cuando oremos por una necesidad económica Dios supla. ¿Sí? No digo que Dios tiene misericordia, claro que tiene misericordia, pero nosotros tenemos que ser más radicales para que entonces Dios sea más radical con nosotros. Y es algo que a mí el Señor me dijo hace ya años. Simplemente por eso, por decidir lo que Él quiera que decidiera. Que la verdad no fue fácil para mí. Ahora, voy a seguir con el versículo del 8 al 10 rápido. Dice, y sucedía... Moisés ya se había apartado solo a adorar a Dios y alejarse del pueblo. Y el que quería adorar a Dios tenía que caminar hasta la tienda donde estaba Moisés para que estuviera en la presencia de Dios. Y dice, y sucedía cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda. O sea, fue tan fuerte el movimiento radical que hizo de adoración Moisés que se llevó su tienda y todo el pueblo de Israel atrás de la tienda de Moisés, esperando ver la presencia de Dios otra vez. O sea, el movimiento que hizo Moisés de me voy a apartar del pueblo y voy a buscar a Dios, entonces hizo que el pueblo se fuera y buscara esperando ver la presencia de Dios con Moisés. Por eso dice esto, dice, cuando él estaba en pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Estaban afuera viendo con la expectativa de que Dios se va a mover porque está clamando Moisés. Y todos tenían esa expectativa. Y yo les digo algo, cuando tú tienes expectativa que Dios va a hacer algo en tu vida, es el inicio de que el poder de Dios va a venir a tu vida. Tú tienes expectativas que Dios se va a mover en tu vida, prepárate, porque Dios lo va a hacer. Ahora, sigo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo. Y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Adoraba. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios se había retirado del campamento. Pero ¿qué creen? Lo que hizo Moisés en su radicalidad es atraer la presencia de Dios otra vez al tabernáculo donde vivía Moisés. Y entonces la gente se llenaba de gozo al ver que Dios se estaba manifestando en la tienda de Moisés. Sigo, versículo 11 dice, dentro de la carpa de reunión, el Señor hablaba con Moisés cara a cara, como cuando alguien habla con un amigo. Después Moisés regresaba al campamento, mientras que su asistente, el joven Josué, hijo de Nun, permanecía en la carpa de la reunión. Hay dos maneras de verlo. Yo lo veo de esta manera. Como digo, lo veo en fe porque no estaba presente. Pero hay dos
hay dos maneras que nos ejemplifica la palabra de Dios. ¿Cómo se tipifica ese cara a cara que dice la Escritura en hebreo? Hay una opción que dice Génesis 18. En Génesis 18 dice que Dios en forma de hombre se le presentó junto con otros 3 varones a Abraham. Ahí chequenlo, Génesis 18. Pero la otra manera de interpretarlo, y yo lo veo así, ¿a qué me refiero? Yo veo a la figura de Jesucristo hablando con Moisés. Qué casualidad que en el monte de la transfiguración, ¿con quién habló Jesús? Con Moisés y Elías, ¿no? Y ahora les voy a dar un ejemplo rápido que de alguna manera de verdad a mí me bendice, porque yo lo vi así. En Jueces 2, fíjense lo que dice la palabra de Dios en Jueces 2, versículo 1. No lo puse ahí porque me lo trajo el Señor ahorita. Dice: el ángel de Jehová subió a Gilgal, a Boquim, y dijo: yo saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. ¿Saben quién era el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento? La figura de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Entonces seguramente estaba siendo manifestada en presencia de hombre Moisés en el tabernáculo del pueblo de Israel. Y ya que ahora sí, y es algo que yo les quiero compartir, es si Moisés, siendo tan radical, trajo la presencia de Dios, entonces ahora sí, en el versículo 12 y 13, Moisés aprovechó la presencia de Dios para entonces interceder por el pueblo. Dice así: un día Moisés dijo al Señor: tú me has estado diciendo, lleva a este pueblo a la tierra prometida, pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. Me has dicho: yo te conozco por tu nombre y te miro con agrado. Si es cierto que me miras con buenos ojos, permíteme conocer tus caminos para que pueda comprender más a fondo y siga gozando de tu favor. Dice: y permíteme mostrarte tus caminos, permíteme conocer tus caminos. Yo les pregunto, ¿cuántos de nosotros están conociendo los caminos de Dios, de verdaderamente buscando sus caminos? Si nosotros buscamos sus caminos, vamos a recibir siempre y seguiremos gozando siempre el favor del Señor. Dice: y recuerda que esta nación es tu propio pueblo. Para Moisés, en este momento, no era importante que le dieran la tierra prometida. Para Moisés no era importante la leche y la miel. Para Moisés no era importante la bendición. Lo importante para Moisés es que la presencia de Dios fuera con el pueblo de Israel. Eso era lo verdaderamente importante para Moisés. Ahora, contesta Dios la oración de Moisés. Que Dios nos conteste a todos los que estamos aquí de esta misma manera. Dice: y el Señor le respondió: yo mismo iré contigo, Moisés, y te daré descanso, y todo te saldrá bien. ¿A quién le gusta que todo le salga bien? ¿A quién le gusta que tener descanso, tener paz? ¿A quién le gusta? Pero a nadie nos gusta buscar la presencia de Dios. Nos da sueño, nos da flojera, ¿o no? Entonces, ¿qué semilla vas a sembrar el día de hoy? Tenemos que perseverar. ¿Para qué? Recordemos, ¿se acuerdan que en algún momento les he dicho? La inmanencia de Dios está en la búsqueda de su presencia. Y la inmanencia es lo que Él es. Cuando tú buscas su rostro, Él te llena de su presencia. Y cuando te llena de tu presencia, va el favor de Dios contigo en todas las cosas. Pero tú tienes que decidir. O sea, das un paso de disposición. Aquí estoy, Señor. Es más, no sé orar. Es más, no he leído casi la Biblia. Pero aquí estoy, Señor. Ayúdame a conocer tus caminos para que yo prevalezca sobre el favor tuyo en mi vida. Comencemos con lo sencillo, comencemos con lo simple, y entonces Dios hará. Entonces Dios hará en tu vida. Pero nosotros tenemos que disponer nuestro corazón, disponer nuestro tiempo. Cuando dice la palabra de Dios, como sacrificio vivo, agradable delante de Dios, ¿acaso darle tiempo a Dios no es darle parte de tu vida?
¿Cuántas horas le das a Dios de tu vida todo el día? Ahí le estás ofrendando tu vida. Todo eso lo entendemos, pero nosotros tenemos que pensarlo y hacerlo. Dice, todo te saldrá bien. Entonces Moisés dijo, si tú mismo no vienes con nosotros, no nos hagas salir de este lugar. ¿Cómo se sabrá que me miras con agrado a mí y a tu pueblo si no vienes con nosotros? Pues tu presencia con nosotros es la que nos separa a tu pueblo y a mí de todos los demás pueblos de la tierra. O sea, Moisés tenía tan claro que la diferencia entre el pueblo de Israel y el pueblo, todos los demás pueblos de la tierra, era la presencia de Dios. Asimismo les digo, esta iglesia tiene que estar identificada por la presencia de Dios. Si no, nosotros estamos fallando como iglesia. ¿Me escucharon? Si no está la presencia de Dios tangible en esta iglesia, es porque como iglesia estamos fallando. ¿Amén? ¿O no tan amén? A ver, no oigo, ven. Dice, y el Señor contestó a Moisés, ciertamente haré lo que me pides, porque te miro con agrado y te conozco por tu nombre. Y yo le oré al Señor, yo quiero que me veas con agrado. Yo quiero que me enseñes tus caminos. Yo quiero que verdaderamente conozcas mi nombre. Que verdaderamente yo en tu memoria esté mi vida. En eso debemos de manifestar una verdadera convicción de consagración a Dios. Y cuando digo esto, no estoy hablando, me voy a hacer pastor. No. Me estoy refiriendo a tu vida diaria, a cómo recibes tu día, a cómo decides en tu vida, a cómo pones las cosas, en qué prioridad las pones. A eso me refiero. Cuando uno vive en un estado de comunión perpetua todo el día, y eso me refiero a que muchas personas vienen a la iglesia, y digo, no es contra nadie, ni mucho menos, pero para que algo de nosotros que quede claro, que cuando salgamos de la iglesia y platiquemos con otra persona, que no nos transformemos en otra cosa o en otra persona, porque mucha gente, gloria a Dios, aleluya, aquí sale y un chismerío allá afuera, o si no, utilizando hasta palabras que no las puedo repetir. ¿Me explico? O quejándose de alguien más, o hablando mal de alguien más. Eso no es de Dios, es pecado. Jóvenes, señores, señoras, eso es pecado. El chisme es pecado, hablar mal de los demás es pecado. ¿Por qué? Porque simplemente nosotros estamos hablando mal de alguien que está hecho a la imagen de Dios. Así de sencillo. Y bueno, ¿qué significa esta contestación de Dios para el pueblo de Israel santo? Significa que el mensajero celestial que Dios va a utilizar es el ángel de Jehová. ¿Por qué? Porque este ángel en Isaías 63:9 te dice que es un ángel que tiene la misma sustancia de Dios. Y el único que tiene la misma sustancia de Dios, ¿quién fue? Hecho hombre, Jesucristo. Por eso se dan cuenta que en Jueces 2 también se revela cómo Él mismo se presenta de una forma humana y también reprende al pueblo de Israel por la misma situación. Ahora, si tú tienes la presencia de Dios en tu vida, significa que tu vida va a vivir en descanso y en paz. Claro, luchas va a haber siempre, pero tú vas a tener la certeza que Dios está en control de tu vida, que Dios está en control de todas tus situaciones. Fáciles, difíciles, dolorosas, pero Dios va a tener control de tu vida. Siempre tiene todo bajo su control. Que no se nos olvide eso. Conforme a tu fe va a ser hecho. Si tú crees, Dios va a estar bajo el control de tu vida. Lo único es perseverar. Lo único. Yo dejé 3 reflexiones para terminar. ¿Cómo podemos hacer nosotros para tener la presencia de Dios en nuestra vida? Tener la presencia de Dios en todas las cosas que hacemos. Tener la presencia de Dios en nuestras decisiones. Tener la presencia de Dios en nuestra familia, en nuestro matrimonio. Yo puse esta pregunta.
Debes de pensar por qué el día de hoy estás aquí. ¿Verdaderamente quieres más de Dios en tu vida? Porque eso va a implicar más dedicación y entrega. ¿Quieres más de la presencia de Dios? Implica más tiempo, implica más compromiso, implica más decisiones de desatarse de compromisos que no te edifican. Hacer un lado y soltar lo que tengas que soltar para que entonces venga la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para tu vida. ¿Me explico? Si no sueltas, si no te comprometes, si no te consagras, la buena voluntad y agradable, perfecta voluntad de Dios no va a llegar a tu vida. Y ojo, como lo he dicho algunas veces, no hay voluntad permisiva de Dios, eso no existe. Existe la gracia. La gracia termina o inicia hasta donde Dios dice, porque es un regalo inmerecido. ¿Me explico? Debemos de tener esa parte muy clarita. Si nosotros aprendemos a identificar lo que la palabra de Dios considera como algo que verdaderamente es un regalo inmerecido, no abusemos de él. No abusemos de él, ¿me escucharon? No abusemos de él, porque Dios dice hasta aquí y no hay poder humano que cambie la decisión de Dios. ¿Por qué? Porque Él sabe lo que es mejor para tu vida. Él sí sabe lo que es mejor para tu vida. Tú no sabes que es muchas veces lo mejor para tu vida. Mi amor, ¿te dio corriente? No. Se agarró el dedo. Dios mío. Perdón. Bueno, pues, ahora sí fue de todo, ahora, Dios mío. Bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer como iglesia? ¿Qué vamos a hacer como iglesia? En 1 de Juan 4, del 11 al 12 dice, queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece entre nosotros y entre nosotros su amor se manifestará plenamente. Otra vez, 1 de Juan 4 del 11 y 12 dice, queridos hermanos, nos está hablando la palabra como iglesia. Ya que Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece entre nosotros y entre nosotros su amor se ha de manifestar plenamente. Eso es lo que tenemos que hacer como iglesia, para que esté la presencia de Dios en nosotros. Eso es lo que tenemos que hacer. Y por último, y cada uno de nosotros, algo que no valoramos, que verdaderamente muchos no lo consideramos, es lo que Dios en su presencia hace este tipo de cosas. Y es poner el poder de Dios en unas vasijas de barro como tú y como yo. Eso no nos damos cuenta, creemos que somos especiales, creemos que somos, como dicen luego, lo mejor del mundo. Nomás debemos de entender que somos 9,000 millones de personas en este mundo. Uno más, uno menos, no cuenta. Pero Dios te escogió a ti y me escogió a mí. ¿Para qué? Para que el poder de Dios venga a tu vida. ¿Conforme qué? Conforme a su voluntad y a tu disposición. 2 Corintios 4:7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Otra vez, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Muchos decimos que es un ministerio. El ministerio es servirle a Dios. Pero el ministerio más importante que debemos de tener todos los hijos de Dios es el ministerio de oración, el ministerio de comunión, el ministerio de meditación de su palabra. Yo no me les voy a dar una idea. Si nosotros entendemos cómo Dios se ha movido a lo largo de la historia,
es a través de todos aquellos hombres y mujeres de Dios que verdaderamente se consagraron y se comprometieron a la oración y a la palabra de Dios. Y todos y cada uno de los que estamos aquí, si queremos que la presencia de Dios se mueva en nuestra vida, debemos entender algo, que el ministerio de la oración y de la intercesión y del ministerio de la meditación de su palabra es para bien de tu vida, para el bien de la vida de los tuyos y la vida de todos aquellos que te ven y te observan, y también de todos aquellos que formamos parte como un solo cuerpo del cuerpo de Cristo. Si tú entiendes y sales por esta puerta a partir de este momento, entendiendo ese principio, la presencia de Dios irá contigo. La presencia de Dios se moverá a tu favor. La presencia de Dios transformará tu vida y todos aquellos que te rodean. Pero tú tienes que tomar una decisión. Si tú tomas la decisión que Dios espera, comenzarte a consagrar, comenzando a buscar más de Él y dedicarle un verdadero tiempo de oración y de intercesión en su presencia, Dios va a transformar sus vidas. Dios va a hacer cosas nuevas cada mañana. Dios les va a mostrar lo que oído no ha escuchado ni ojo ha visto. Es para aquellos que le buscan y que le aman. ¿Qué quieres hacer en tu vida? ¿Qué quieres salir de tu vida? ¿Salir igual y regresar igual y volver el domingo y escuchar otro mensaje? ¿Me explico? No tiene sentido. Si no hay una convicción en tu vida, no tiene sentido. Mejor sigue la vida, como dicen, del mundo, y ya que valores lo que Dios hizo por ti, y ya que valores lo que verdaderamente es importante para Dios, entonces tú tienes que tomar tu decisión. Pero es más triste vivir como un cristiano cultural. Y perdona, pero he traído eso ya hace tiempo, y yo quiero verdaderamente que rompamos en el nombre de Jesús como esa condición de cristiano. Soy cristiano porque voy a la iglesia. ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve? De escuchar un mensaje para salir por la puerta y olvidarte ni de qué habló el pastor. Porque me contesté el mensaje, o hice aquello, hice lo otro, me distrajeron, yo qué sé. Tenemos que tomar decisiones. Porque yo, la verdad de las cosas, yo creo con todo mi corazón que todos los que estamos aquí somos llamados a verdaderamente buscar una vida de oración y de consagración delante de Dios, para que la presencia de Dios se mueva a favor de tu vida, para que oremos y que se sane, para que oremos y que encuentre trabajo, para que oremos y que se case porque no se puede casar. No lo sé, lo que sea. No se trata del pastor, se trata del cuerpo de Cristo. Se trata del cuerpo de Cristo, no se trata de lo que hace el pastor. Yo nomás soy como dicen, una bocina que Dios usa. Pero todos y cada uno de nosotros podemos operar en la presencia de Dios. Amén. Escúchanos por Amazon Prime y Spotify en Voz de Cambio. Gracias por quedarte con nosotros y decidir por la Voz de Cambio. Te esperamos la próxima semana.